Estamos en 1991 y la República Argentina se prepara para unas nuevas elecciones de medio término. Este año se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y además se eligen gobernadores e intendentes en todo el país. El menemismo gobierna desde 1989 y si bien ya logró importantes reformas, todavía no logra controlar la hiperinflación. Los radicales intentan recuperarse después del final anticipado de su último gobierno, pero la memoria del caos económico todavía está muy cercana. Al mismo tiempo que la campaña, se lanza el plan de convertibilidad. Y el éxito o el fracaso de este modelo económico va a definir el resultado de estas elecciones. Carlos Menem arranca el año a toda velocidad, literalmente. El 3 de enero viaja a Pinamar en una Ferrari manejando en un promedio de 220 km por hora. Cuando le preguntan por el exceso de velocidad, Menem responde que es verdad, pero es el presidente. El tema es que la Ferrari cuesta unos $120.000 y se le regaló a un empresario italiano que espera recibir algún contrato con el Estado. Para la oposición, más que un regalo, lo de la Ferrari se parece más a una coima. Hay un punto también, ¿no? Y le piden al presidente que la devuelva, pero obviamente él no quiere saber nada. Le va a devolver una Ferrari. Esta Ferrari va a quedar para el Estado Nacional. Ah, queda para el Estado Nacional. Queda para el Estado. Ah, está muy bien eso. De que la voy a pilotear yo, no tenga la menor. Hace 2 años que llegó a Casa Rosada y Menem no solamente manejó una Ferrari, sino que se dio todos los gustos. Es un presidente que no se parece a ninguno de los anteriores. Tiene un enorme carisma y maneja los medios como nadie. Con el palo que me dio por la cabeza, por el tema de la Ferrari, de la avispa y todo lo demás, esto es lo que me debe. Es cierto, pero también es cierto que cuando usted me pidió que yo le diera con un caño al doctor Alfonsín, yo lo hice y el cheque usted a mí no me lo mandó. Cuenta arreglada. Asume a mediados del 89, 6 meses antes de lo previsto, porque el país está viviendo una de las peores crisis de su historia. La hiperinflación de Alfonsín termina en saqueos y una represión que deja al menos 14 muertos. Menem hace campaña con un discurso peronista clásico que promete salariazo y revolución productiva, pero cuando llega al gobierno hace todo lo contrario. Una de sus primeras medidas es la Ley de Reforma del Estado y cuando la presentan nos regalan uno de los fallidos más recordados de la política argentina. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El gobierno hace un ajuste fiscal muy fuerte, desregula por completo la economía y con la apertura total del comercio exterior empieza un proceso de destrucción de la industria nacional. En materia de política exterior, el alineamiento con Estados Unidos es total. La amenaza militar sigue vigente y, como Alfonsín, Menem también tiene que enfrentar a los carapintadas. Cuando hacen un levantamiento a fines del 90, Menem los reprime con mucha determinación. En su primer año de mandato, Menem indulta a todos los militares que habían sido juzgados por crímenes de lesa humanidad. El presidente, que había estado preso en los años de la dictadura, lo justifica en nombre de una supuesta reconciliación nacional. Con su firma, permite que los responsables de los peores crímenes que sufrió nuestro país caminen libres por la calle. Desde el comienzo de su gobierno estallan varios escándalos de corrupción que golpean a familiares del presidente y a funcionarios cercanos, y si bien tienen mucho rebote mediático, todavía no logran afectar su imagen. Usted dice que en este tema de SWIFT hay un caso claro de corrupción. Sin embargo, el presidente anoche lo desmintió terminantemente. No lo desmintió. Lo que dijo el presidente es que no tiene nada que ver el gobierno. Acá el caso de corrupción es de la empresa o de algún funcionario. Es claro, queriendo sacar una ventaja económica de algún tipo, una empresa hace una denuncia. ¿Funcionario de dónde? Y del gobierno. Un funcionario del gobierno o la empresa. Pero el principal desafío que enfrenta Menem es sin duda salir de la hiperinflación, que en todo el 89 es del 3.200%. En febrero, el presidente hace una apuesta fuerte y decide hacer un nuevo cambio en economía. Es el 4.º ministro en un año y medio de gobierno, asume Domingo Felipe Cavallo. Cavallo es un economista cordobés que fue presidente del Banco Central en los últimos años de la dictadura y también diputado nacional por la UCD. Desde el 89 es el canciller del gobierno y tiene en mente un ambicioso plan de estabilización. El resultado de las próximas elecciones y la continuidad del gobierno va a depender en gran medida del éxito o el fracaso de este programa. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir
por décadas. La ley de convertibilidad establece un tipo de cambio fijo, garantizado por el Estado. A partir de ahora, $1 equivale a 10.000 australes, porque todavía no existe el peso, que recién va a debutar el año siguiente. Cavallo profundiza las medidas de los primeros años de Menem. Más ajuste, más apertura comercial, más privatizaciones y más deuda externa. El plan tiene el respaldo del PJ y de parte de la oposición, también de empresarios y hasta de algunos sindicalistas. El contexto internacional acompaña, porque son años del consenso de Washington y después de la caída del muro de Berlín y el final de la Unión Soviética, el neoliberalismo vive su momento de mayor apogeo. La convertibilidad se lanza en abril y después del shock inicial se da una reactivación económica y la caída de la inflación se empieza a sentir mes a mes. Al mismo tiempo, también se empieza a sentir la voz de los que se quedan afuera. Por ejemplo, usted dice que come menos. ¿Qué hace? ¿Prepara comidas de modo distinto? ¿Compra menos comida? Mire, ¿quiere que le diga la verdad? Sí. El otro día hice un poco de salsa con un poco de fideo y comí el lunes, el martes y el miércoles. Los jubilados son uno de los sectores más perjudicados y para reclamar se juntan a protestar todos los miércoles frente al Congreso. Entre ellos hay una mujer que se destaca del resto y se lleva la atención de todas las cámaras. Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que ¿Sensible el gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Sofobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. Norma Pla comenzó a trabajar a los 13 años, pero siempre en empleos no registrados o haciendo tareas domésticas. Por eso no pudo tener una jubilación. En 1990 quedó viuda y como la pensión de su marido no le alcanzaba para nada, salió a la calle. Su forma de protestar es muy espontánea y eso la hace muy popular. Uno de los momentos mediáticos más recordados es su encuentro con Cavallo en junio de este año. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. En 1991 la agenda política la marca Bernardo Neustadt en Tiempo Nuevo. Van a bajar muchas cosas, acuérdese lo que le digo. Yo a lo mejor no lo voy a vivir, pero usted sí. Tuvimos 1.4 de inflación. 20 puntos de inflación en 7 meses de Menem Cavallo. Es para pellizcar. Con un estilo muy diferente, Mariano Grondona conduce Hora Clave. De un lado se congratula del éxito económico. Esto es verdad. Hay una mayoría de la gente que dice 0,4. Esto es fantástico. Pero del otro lado hay una enorme preocupación por la corrupción. Tato Bores ya lleva más de 30 años haciendo humor en televisión. Mirta Legrand está enamorada de Menem. Bernardo Neustadt está enamorado de Menem, la Unión Industrial, los empresarios, los banqueros, hasta los peronistas están enamorados de Menem. Por eso lo votan. Y Juana Molina debuta con el mítico Juana y sus hermanas. ¿De Susa? Sí, sí. Ay, discúlpame. Claro, lo que pasa es que no te hacía más rubia. Sí, yo pensé, no sé. Perdón. Los famosos van a la cama con Moria, los chicos miramos el show de Yuya. Y se estrena Grande Pa, la ficción más vista de la historia de la televisión argentina. En Ritmo de la Noche son furor los bloopers. Venía bárbaro, cuidado el perro que te tira, cuidado hermano. Y llega a la pantalla de Telefe una familia que nos acompaña hasta el día de hoy. Arranca la campaña. En estas elecciones de medio término se renuevan las bancas de diputados nacionales y además se eligen gobernadores e intendentes. Porque recordemos que antes de la reforma de la Constitución del 94 los mandatos presidenciales eran de 6 años, pero los demás eran igual que ahora, de 4. El oficialismo, como siempre, necesita un triunfo claro que le permita profundizar su modelo económico. En la provincia de Buenos Aires, la boleta para diputados nacionales la encabeza el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, y lo siguen el ex juez Alberto Piotti y el histórico sindicalista Lorenzo Pepe, lo que se dice un armado heterogéneo. Para gobernador, Menem juega fuerte y lo pone a su vice, Eduardo Duhalde. Duhalde muchas veces son criticados, especialmente desde la oposición, por el tema de la severidad justamente del plan de ajuste. En este caso, ¿no se nota en la respuesta de la gente? Porque la gente sabe, la gente no entra en la politiquería. La gente sabe que todo el esfuerzo del peronismo es para representarlos a ellos. Desde la Casa Rosada prestan especial atención a lo que pasa en algunas provincias. En Córdoba, por ejemplo, donde los radicales suelen imponerse, el peronismo presenta a Juan Carlos Maqueda, el futuro juez de la Corte Suprema.
Y en Tucumán, Santa Fe y San Juan, el gobierno se la juega por figuras muy populares que no tenían antecedentes en la política, una costumbre que se va a afianzar con el correr de los años. No son muchos los compañeros que plantean sus diferencias internas. El grupo de los 8, entre los que están Chacho Álvarez y Germán Abdala, critican el proyecto neoliberal y los indultos a los militares. Pino Solanas es cercano a este grupo y, por ser también muy crítico del gobierno, sufre las consecuencias. Mientras camina por el barrio de Belgrano, le disparan varios tiros y termina en el hospital. Los argentinos no nos vamos a callar, ni la Argentina está de rodillas por más actos intimidatorios o bravuconadas de la mafia que está saqueando el país. ¿Usted acusa al gobierno? Nosotros, los argentinos, van a defender su patrimonio con uñas y dientes. El rumbo del gobierno divide también a la CGT. Por un lado, hay varios sindicalistas que apoyan al modelo, mientras que otros fundan la CGT Azopardo con Saúl Ubaldini a la cabeza, desde donde denuncian la destrucción del empleo y los bajos salarios. Con Héctor Recalde y Hugo Moyano, Ubaldini arma el Partido de la Acción Popular para la Liberación y compiten en las elecciones por afuera del PJ. Enfrente está el radicalismo, que no termina de reorganizarse después del fracaso en el gobierno y, como no pueden hablar de economía, centran su campaña en la garantía de transparencia. Hoy el radicalismo deja sus candidaturas listas para salir a la lucha en la elección general para el triunfo en octubre. En la provincia de Buenos Aires, el que decide los candidatos es Alfonsín. Para competir con Duhalde en la gobernación va Juan Carlos Pugliese, ex ministro de Economía. Sé que te había dicho que no querían hablar de economía, pero son decisiones de los radicales, no me meto. Aparte ya pasó hace 33 años. Y la lista de diputados la encabeza Leopoldo Moró y el ex gobernador Alejandro Armendáriz. En Capital, el primer candidato a diputado es Fernando de la Rúa, que hace de la honestidad una bandera y busca disputar el control de la UCR al alfonsinismo. Por el peronismo van como figuras centrales Carlos Rucauf y Jorge Argüello. Por fuera de los dos grandes partidos, la izquierda busca reconstruirse en el contexto del fin del comunismo. Mientras que la ultraderecha decide competir democráticamente y este año debutan el Modín del cara pintada Aldo Rico y el Partido Nacionalista de los Trabajadores de Alejandro Biondini. También por la derecha juega la UCD, el partido de Álvaro Alzogaray, que es un economista liberal con una larga trayectoria. Alzogaray debuta como funcionario en la dictadura que derroca a Perón en el 55. Poco después es ministro de Frondizi, donde después de aplicar un ajuste ortodoxo dice su frase célebre: hay que pasar el invierno. Y en 1982 funda su partido, la Unión del Centro Democrático, porque son épocas donde asumirse de derecha todavía no era un motivo de orgullo. Desde el regreso de la democracia, el partido consigue entre un 6 y un 8% de los votos que le alcanzan para convertirse en la tercera fuerza nacional. Cuando Menem hace su giro neoliberal, los diputados de la UCD le votan absolutamente todo en el Congreso. Si bien no sellan una alianza formal con el presidente, algunos miembros del partido ocupan cargos en el gobierno, como María Julia, que en el 89 es la interventora de Entel y la encargada de coordinar su proceso de privatización. En la provincia de Catamarca, estas elecciones se viven de una manera muy especial, porque el gobernador, que es del PJ y aliado del presidente, está vinculado a un caso policial que sigue de cerca a todo el país. María Soledad Morales tenía 17 años y fue asesinada en septiembre de 1990. Las amigas, los padres y la monja Marta Peloni encabezan el reclamo de justicia que acompaña a toda la sociedad catamarqueña. Las marchas del silencio son muy masivas y cada noticia del caso es seguida por medios de todo el país. Los acusados del crimen son el hijo de un diputado nacional, el sobrino de un intendente, el primo del gobernador y el hijo del jefe de la policía, y por eso se los llama los hijos del poder. La movilización social pone al gobernador Ramón Sadi contra las cuerdas, el presidente interviene en la provincia y lo destituye, y como Sadi se siente traicionado, se presenta a las elecciones con una lista propia. Este año, además del debut de Losilia Curiaki, sale Acariciando lo áspero, el segundo disco de Divididos. Dos grandes se vuelven a reunir para hacer juntos Tango 4. El Flaco Spinetta nos regala uno de sus clásicos y sale uno de los discos más emblemáticos de Los Redondos. El 19 de abril de este año, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocan en Obras, como tantas otras veces, y un chico de 17 años viaja para verlos desde Aldo Bonzi, pero no puede entrar al estadio porque antes cae detenido en una racia de la Federal. En una comisaría lo torturan y al día siguiente lo llevan a un hospital donde una semana después muere. Walter Bulacio era un pibe que quería ver a Los Redondos, pero la brutalidad de la policía lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia institucional. En julio, la selección dirigida por el Coco Basile gana la Copa América con un equipazo. Pero la alegría no es completa porque falta el mejor de todos. Diego no puede participar del torneo porque hace 3 meses fue suspendido por doping en un partido del Napoli.
Y como si esto fuera poco, de visita en Buenos Aires es detenido en un departamento de Caballito con varios gramos de cocaína encima, en un operativo policial y mediático bastante sospechoso. A finales de agosto, otra noticia policial sacude al país. Mauricio Macri es secuestrado y su padre paga $6 millones de rescate. Después de 29 años de producción, en General Pacheco se fabrica el último Ford Falcon. Este año, los familiares de los caídos en Malvinas visitan por primera vez el cementerio argentino en nuestras islas. También se crea el Mercosur. El Censo Nacional nos dice que somos un poco más de 32 millones de habitantes. Y después del impacto de la muerte de Freddie Mercury, se lanza la primera campaña nacional contra el SIDA. Para cuando llegan las elecciones, la inflación ya está bajo control. En septiembre el índice de precios da un 1% mensual, la cifra más baja en muchísimo tiempo, y este excelente dato económico le permite al peronismo ganar en la mayoría de las provincias. En Buenos Aires, Duhalde consigue la gobernación por amplio margen y la lista, encabezada por Felipe Solá, le saca casi 20 puntos de ventaja a la lista radical. El peronismo también logra importantes victorias en San Luis y Entre Ríos. En Tucumán triunfa Palito Ortega, el Lole Reutemann en Santa Fe, y en Santa Cruz llega a la gobernación el intendente de Río Gallegos, un tal Néstor Carlos Kirchner. De la Rúa hace una gran elección en Capital Federal y el radicalismo también se impone por 12 puntos en Córdoba y por 9 en Río Negro. Además gana en Santiago del Estero y en Catamarca con una alianza local. Menem empieza el 91 con una crisis muy grave y las elecciones de medio término se presentaban como un desafío a su continuidad. Pero el éxito del plan de convertibilidad allanó el camino para una victoria. Aunque se resiste, la presión mediática obliga al presidente a desprenderse de su Ferrari. A fin de año el Estado la subasta y termina siendo usada para promocionar un vino en cartón. En unos días, cuando empiece el nuevo año, el Austral va a ser reemplazado por el peso y van a ser el 1-1. El presidente ya tenía el control del Senado y con las nuevas bancas en diputados cuenta con los votos para aprobar todos sus proyectos. Con esta nueva mayoría, Carlos Saúl Menem está listo para continuar con las reformas económicas que van a transformar a la Argentina para siempre. ¿Qué es lo primero que pensás si te digo 1991? La voladura al alza del mercado. Pienso en el 20 de marzo. El 20 de marzo yo me bajé con un taxi, salí del Consejo Deliberante, era concejal, siempre llevaba una radio, caminando de Figueroa Corte y Pampa hasta la cancha de River, jugaban Boca y River por la Libertadores. Ganamos 2-0, yo soy de Boca. Yo también, Carlos. La Torre, viene el centro, cabeceada Batistuta, ¡gol! Interrumpe Radio Rivadavia, conexión con el Ministerio de Economía a las 6 de la tarde, conferencia de prensa de Cavallo, anuncia el plan de convertibilidad. Es posible comprometernos y poner en marcha la plena convertibilidad del Austral porque el gobierno está seguro de que se elimina completamente el déficit fiscal a partir del mes de abril. Yo volaba por los aires porque estaba posicionado en la bolsa, yo siempre operé en bolsa, estaba posicionado para un alza, una voladura descomunal, encima con derivados, con opciones, con todo, que recién empezaba en Argentina. Así que bueno, entre la alegría del partido que le ganamos a River en el Monumental y mi posicionamiento, fue una noche difícil de manejarse uno por la euforia, ¿no? 1991 fue un año económicamente espectacular para Argentina. Fue el gran salto adelante de Argentina. ¿Por qué, Che? ¿En qué se basó ese salto adelante? Hay que entender lo que pasó los 2 años anteriores. Dale. El segundo semestre del año 88 colapsa el gobierno de Alfonsín. Hacen un plan de emergencia llamado Plan Primavera, como siempre en Argentina. Tasa de interés al alza, control de cambios para que la relación tasa-dólar llegue a las elecciones, y el tema era llegar a las elecciones. El 6 de febrero del año 89, este plan de Alfonsín llamado Primavera, reitero, ministro de Economía Zurruil, presidente del Banco Central Machinea,
revienta. Y ese día empieza la hiperinflación. Nunca se había dado. La hiperinflación es un fenómeno que no es una inflación más alta, es una huida directamente de la gente de la moneda. El dólar sube mucho más que los precios, pero mucho más que los precios. No es que, o sea, y es más, primero suben los precios y después se emite. Lo que vos has escuchado toda tu vida de pensadores clásicos liberales es que se emite y suben los precios. No, acá es al revés, suben los precios y después se emite. La gente no estaba preparada para una hiper, salvo alguien que la haya estudiado. Fueron, digamos, 6 meses impresionantes hasta el mes de agosto. Año 89, te digo. Para que te des una idea, el dólar subió de 17 a 650. De 17 a 600, creo que te da 30 y pico de veces, una cosa así. Australes. Sube Menem el 9 de julio. Intenta varios planes para parar la hiper y no puede. Uno fue en acuerdo con Mongiborn. Otro después fue con equipos propios. Al fin de año del 89 se cierran los mercados 15 días. Más o menos desde el 27 de diciembre, yo estaba en la bolsa ese día, hasta el 8 de enero. ¿Era algo que se solía hacer, que cerraran los mercados 15 días? No, nunca había pasado. Voy a tener feriado cambiario bancario 3-4 días, pero eso nunca. Y ahí se elaboró el plan Bonex. Es un plan de contracción monetaria, pero confiscando los depósitos a plazo fijo de la gente. Se confiscaron, dijeron, todo que tiene plazo fijo no tienen mal, le vamos a dar un bono a 10 años. Pues se llamó Bonex. El nombre del bono era Bonex. Bonex, edición 89. Fecha de emisión 31 de diciembre del año 89. Entramos en el año 90, los primeros 15 días o 3 semanas son de deflación. Los precios se cayeron en picada. Viste, yo te dije que Menem asumió con un dólar de 650, 650. Bueno, ya el último día hábil de diciembre valía 2.700. Y el día 8 de enero vale 1.700. Y cae hasta 1.350. ¿Entendés lo que es la deflación? Que te arma un desastre en los mercados. De hecho, la bolsa el 8 de enero del 90 cayó 54%. Se me desprenden 2 preguntas de esto. Primero, con el diario del lunes, ¿cómo se explica la hiper de Alfonsín y la hiper de Menem? La hiper de Menem fue una continuación de la anterior. No la generó Menem. Bien. La hiper de Alfonsín se explica por una razón técnica. Durante los 6 meses anteriores, el mercado, incentivado por el gobierno, se posicionó para estar corto, vendido en dólares. Todos los profesionales se habían vendido en dólares. En lugar de acumular dólares, los vendían. Y vendían a plazo, a futuro. Porque el gobierno le dijo que le iba a garantizar que no se iba a mover demasiado, 16, 17, 18 australes por dólar, y ahí se iba a quedar. Y en todo ese periodo de 6 meses, lo que hace el gobierno, el Banco Central, es todos los días vender dólares. Lo hacían por subasta. Primero no le llevaban nada, después le llevaron todo. Fueron unos pocos días de enero que los tipos más avesados del mercado dijeron, yo le compro todo al Banco Central. Te llamaban para putearte, pero la gente iba igual y los hiperprofesionales lo compraban. Todos los que no compraron, el día 3 de febrero del 89, que fue un viernes a la noche, el Banco Central dijo, no vendo más dólares, no hay más subastas. El lunes siguiente fue la hiperinflación. Claro. Todo el mundo tuvo que salir a cubrirse. Ese mismo día subió de 17 a 23 y al día siguiente ya valía 30, 35, 40. Así llegaste en 6 meses a 650. Un liberal clásico lo que te va a decir es que esto es consecuencia del gasto público de la emisión monetaria. No tiene nada que ver, pero nada que ver con eso. ¿Entendés lo que pasaba? Se manda un mensaje público. El mercado, que ya había hecho esto muchas veces, se engañó con el mensaje alfonsinista, tuvo que salir a cubrirse. Esa voladura del dólar es la que después hace que los precios se arrastren al alza. La segunda pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esa conferencia de Cavallo en la que anuncia la convertibilidad. ¿Te toma por sorpresa? ¿Era algo que se rumoreaba? ¿Era algo que podía llegar a pasar? No se rumoreaba. Había algunas teorías en el sentido de que podía haber algún cambio monetario importante, pero no esta. Yo te cuento, Cavallo asume el día 31 de enero del año 91. Todo el año 90 fue un año de reconstrucción monetaria. Después de esto que yo te conté, de la hiperdeflación. La hiperinflación termina el 4 de marzo del 90. Mira, tiene fecha de inicio y fecha de terminación. Empezó el 6 de enero del 89, termina el 4 de marzo del año 90. Con un decreto termina. Ese es un decreto que tiene las típicas cosas de los planes monetaristas, pero tiene algo que es muy importante. Los bancos tenían que cubrir la deuda que tenían con el Banco Central. A diferencia de ahora, los bancos hoy en día tienen crédito contra el Banco Central porque le toman dinero, le toman la tesorería y le debían plata.
La técnica usada en ese momento por Herman González y por González Fraga, respectivamente, ministro de Economía y presidente del Banco Central, es pagame lo que me debes. En ese pagame lo que me debes es la contracción monetaria y es el mensaje de que acá se terminó. Todo el año 90 fue muy recesivo, salvo a final de año que levantó un poquito, y el Banco Central lo que hizo fue comprar dólares todo el año, a 5.000. Tuvo que hacer un sostenimiento a 5.000 australes por dólar. Bien. Fin de año tenés una corrida, termina el año en 5.700, 5.800, y en la primera quincena de enero y hasta fin de enero sube hasta más de 10.000. Es más, yo vendía futuro en ese momento, vendía 13.500, 14.500 australes por dólar, porque vos tenías mercado de futuros ahí, todo informal, en una servilleta, en una mesa se anotaba. A fin de mes compensabas. Cavallo sube el 31 de enero y hace cosas interesantes en ese mes y medio previo al anuncio de la convertibilidad. La va manejando más o menos bien. Los mercados ya estaban volando, porque vos tuviste una deflación real de precios en dólares muy fuerte en el 89, 90, y ahí estabas en inicio del año 81, todo era baratísimo. Argentina 1991. ¿Qué hace de su vida Carlos Maslatón? Yo era concejal de la ciudad, integraba la Comisión de Hacienda, que el único tema que me interesaba de la ciudad era eso, que yo podía monitorear todo con eso. Veía mucho fútbol, iba a la cancha y me dedicaba al mercado financiero también. ¿Qué edad tenías? Tenía 32. Vamos a los comienzos de esa carrera política. Antes de la UCD, ¿tuviste algún paso por el Partido Demócrata? Sí, pero yo me dediqué a la política universitaria. Yo tuve mis 10 años de política, que van del 82 al 92, fue la mitad dedicado a la política universitaria, una agrupación llamada UPAO muy exitosa, ganamos en todos lados, y después bajé al partido, a la UCD, me cambié de partido, digamos, era un partido de la misma alianza, me fui del Partido Demócrata a la UCD para hacer internas. Nosotros éramos personas, chicos, que hacíamos internas siempre. En ese momento vos podías competir, no es como ahora que vos te afiliás a un partido y ¿qué hago acá? No sirve para nada, total, está todo arreglado, ni siquiera paso ahí. ¿Por qué podías competir? Porque vos había obligatoriamente que fijar fechas para hacer elecciones internas, tanto de autoridades como para cargos electivos. ¿Y cómo se perdió eso, Carlos? Lo arruinó Duhalde en el 2002. Duhalde es el tipo que arruinó la competencia política, cuando no le da a Menem la interna para la candidatura presidencial. Todos los demás lo copiaron, después vino Kirchner con ese correctivo que fueron las PASO, en el 2010-2011, y ahora se han derogado las PASO, con lo cual, fíjate, vos ahora tenés los chicos de mis ex amigos de la Fuerza del Cielo, de la LLA, que estaban esperando que le den los cargos. No, ustedes no van a ningún lado. ¿A quién podés quejarte? A nadie, si no hay internas acá. De eso te quería preguntar un ratito, pero antes quiero entender el fenómeno UPAU. ¿Qué importancia tuvo la UPAU en términos de militancia universitaria y qué importancia tuvo para el liberalismo? Bueno, fue muy importante. UPAU es una decisión política mía de cuando yo empecé a estudiar Derecho. Dije, el día que acá haya apertura democrática, voy a hacer una agrupación universitaria liberal. Creo que hay espacio acá, más del que aparentemente había. Acuérdate que yo soy un estudiante secundario de los años 70. O sea, yo vi el ERP, los montoneros en la escuela pública y la AAA. Compañeros míos de uno y otro lado. Yo era un liberal en un colegio nacional donde había ultraderecha y ultraizquierda. Esto es lo que era. Entonces, bueno, en el año 81 más o menos se podía tirar algún panfleto, había policía, te podían detener, yo estuve varias veces detenido, interrogado. Después de Malvinas se abrió todo. Después de Malvinas es como que el proceso cayó y dice, acá no podemos controlar más nada, esto es un sálvese quien pueda para ello y los demás empiecen a hacer política. Y yo ahí lancé la agrupación y empezamos a competir, elecciones del 83, 84, 85, 86, 87 y fuimos escalando. En el 87 ganamos la facultad, 88 y 89 también. Esto es derecho de la UBA. Además ganamos varias facultades más en la UBA y en el resto del país. Fundamental, y además nosotros teníamos más popularidad electoral que lo que tenía el partido nuestro. Nuestro partido era un partido de 10%, la UCD. Nosotros teníamos la facultad y teníamos 25, 30, 35, hasta 40%. Me quiero centrar ahí, en la UPAU y la relación con la UCD, la relación con Alzogaray. Estamos en 1991, nos vamos unos años atrás, la UCD llenando el estadio de River. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se explica ese fervor por las ideas liberales en mediados de 1980? Pasa por el fenómeno de la juventud y por un tipo que supo hacer el acto llamado Alberto Albamonte, diputado nacional. María Julia Alzogaray, la hija de Alzogaray, me invita a mí a arrancar el acto. Yo no era del sector de ella, siempre tuve como una agrupación propia. De hecho, mi candidatura a concejal fue por una minoría. Yo entré, no por una minoría, porque el voto era uninominal, pero por una agrupación distinta de las del resto. Quedé clasificado segundo en el partido
Ese año el partido metió 6 concejales, yo estaba segundo, así que entré cómodo. El acto de River fue eso, fue la hipermilitancia de la juventud que llenó el acto un día de lluvia, para colmo. ¿Cómo era la composición social de ese estadio, Carlos? No, te diría que eran las viejas secciones 16, 17, 18, 19 y 20, toda la franja del río. Era bastante clasista la UCD, bastante clasista. Ahí en la franja del río tenía 35%, en el resto de la ciudad tenía entre 5 y 10. Es diferente de lo que pasó con Milei, que fue otra estructura social. Me interesa pensar eso, las diferencias y las similitudes entre aquella juventud liberal y esta. Esta es más multiclasista. De Milei fue mucho más multiclasista. Vos sabés que se comieron las bases peronistas en varios distritos electorales por el fenómeno juventud que prendió mucho más que en aquella época. En esa época, cuando yo hacía política, nosotros éramos importantes como grupo juvenil, pero el peronismo tenía en capital casi como nosotros, pero la UCR era muy importante. Hasta que la UCR murió. La UCR recién muere en 1995. Tiene un pequeño revival con la Alianza en el 99, pero se siguió manteniendo toda la década del 80 como partido importante y además como movimiento juvenil con la franja morada que acompañaba, ¿no? Dijiste que vos fuiste concejal no gracias al Alzogaray, sino a pesar de Alzogaray. Sí, ¿Por qué? De hecho, él mandó una carta a los afiliados diciendo no voten con estos tipos que vienen de la universidad porque son medios comunistas. Yo me reía, ¿viste? Nosotros estamos más ideológicamente más a la derecha que el resto del partido. ¿Por qué? ¿Cómo se expresaba? Éramos muy anticomunistas, tremendamente combatidos. No éramos tipo de izquierda, liberales de derecha éramos. No con la locura de Milei de ahora, con la discriminación, eso no. Nosotros éramos liberales culturales, digamos. Y nunca fuimos antiperonistas, además. Yo, de hecho, sabés que tengo buena onda con el peronismo siempre. Entiendo un montón de cosas que el gorila tradicional no las entendía. ¿Y en la UCD había gorilas tradicionales? Había mucho gorila tradicional, sí. Estaba más inclinado hacia el gorilismo tradicional argentino. Muchísimo más, sí. Porque había gente de la Marina, había un montón de militares, estos eran gorilas todos. Los militares peronistas no estaban en la UCD. ¿Cómo veían ustedes los cargos públicos? ¿Qué pensamiento tenían en referencia a las candidaturas para ejercer cargos públicos? ¿Veían la legislatura como un nido de ratas? No, veíamos que era fundamental para el ascenso político. El proyecto político de UPAU no era solamente universitario, acá conseguimos escaños en los centros de estudiantes, representaciones en los consejos directivos y en los consejos superiores de la universidad, para que esto se popularice en los medios de prensa, para de esta manera tener un aparato más una publicidad que nos permita en la interna del partido obtener cargos y desde los cargos públicos difundirlo como nosotros pensamos y con eso avanzar sobre los cargos públicos nacionales. Lo veíamos como algo bueno, no como algo que mal el cargo público, no, para nada. ¿Qué referentes nacionales que después tuvieron relevancia en la política argentina merodeaban por la UCD o por la UPAU en aquellos años? Mucha de la gente que había ya no está, pero uno que era de la juventud de la UCD era Sergio Massa. ¿Qué recordás de esos años de Massa? Gran político. En aquellos años yo lo también conocí cuando él tenía 18 años, me parecía político brillante, sí. ¿Qué hacía Massa a los 18 años, che? Era el presidente de la juventud del municipio de San Martín de la UCD. Un carguito nomás, pero está bien. Suficiente. Por algo se arranca. Suficiente. Por algo pero se arranca. Tenía 18. ¿Y ¿viste? En qué contexto lo conociste? En las reuniones de la Juventud Liberal Nacional. Él iba ahí. Después, obviamente, es un tipo político. Dice, yo acá no puedo estar, tengo que estar en el Partido Justicialista, ¿no? Bueno, me interesa pensar esa relación entre el liberalismo y el Partido Justicialista en general y principalmente entre el liberalismo y Carlos Menem. Bueno, es que esto es obra de Menem. Mira, ya en la campaña presidencial del 89, Menem se mandó un par de elogios a este tipo que te dije, Alberto Albamonte, que debía tener en ese momento 40 años, Albamonte. El joven diputado de la UCD, Alberto Albamonte, ya empezó a tirar buena onda. Antes de asumir, después de ganar y antes de asumir, había un programa político muy importante que vos lo habrás estudiado, se llama Tiempo Nuevo. Claro. Neustadt y Grondona. Sí. Salía todos los martes, creo que tenía 33 puntos de rating. Yo impresionante. Tuve varias veces, 33 de rating. Yo tuve como 10 veces ahí. Las elecciones son el 14 de mayo, el 16 él está en Tiempo Nuevo. Y empieza a preparar a la opinión pública para algo que no estaba claro. Las empresas del Estado, y bueno, tenemos que ver cuáles privatizamos, cuáles no, la economía tiene que estar abierta, hay que entenderse con Estados Unidos. Eso llamó mucho la atención y ya
muchísimas personas dijimos, guarda con este tipo que no va a ser lo del 73 de Cámpora y Solano Lima, va a ser una cosa distinta. No es ni siquiera el Luder del 83, es otra cosa. Y ahí el tipo habló con Alzogaray y le dijo, ayúdeme para el gobierno. Entonces ya le prometió que iba a ser asesor a Alzogaray. Y después viene el tema de Entel. Le da María Julia Alzogaray la privatización de Entel. ¿Eso fue por pedido de Álvaro? Es probable que sí. Sí, le dije, bueno, ¿qué nos va a dar? Bueno, ¿quieren privatizar Entel? Privatícenla, sí. ¿Y qué lugar ocupaba María Julia para ustedes? ¿Qué significaba María Julia? María Julia era, para nosotros era una acomodada en el partido que llegó porque la puso el padre. La casta de la UCD. Sí. Además estamos enfrentados con ella, fuertemente. ¿Era inteligente? ¿Era hábil, astuta políticamente? Sí. Aprendió. Al inicio no tanto, pero después aprendió. Ella desde el año... Desde ahí, yo creo que desde el año 87 que no me saludó más. Me odiaba profundamente. O sea, no me saludaba directamente. Pensaba que yo era concejal, estaba en todas las reuniones del partido. Cero saludo, ni la mirada. En el 2005, que ella estaba presa, yo saqué un comentario diciendo que me parece injusto, que está mal esto, porque a mí la persecución política no me gusta, ni de Cristina Kirchner, ni de Lula, ni de Bolsonaro. No estoy de acuerdo con eso. Uno se puede mandar macana, pero no estoy de acuerdo en mandar a tu opositor a la cárcel. No me gustan las sentencias políticamente motivadas. Me manda a llamar desde la cárcel. La fui a hablar y ahí como que restablecimos diálogo. Yo le digo, hace 20 años que no hablamos, le digo. 18 años que no hablamos. Carlos, tengo estos datos, corregime si me equivoco. La UCD pasa de sacar 11 puntos en el 89 a sacar 6 en el 91 y luego 3 en el 93. Sí, lo que pasa es que ahí tenés que desagregar un poquito los números. El tope de la UCD se da en el 87 y en el 89. Vos estás tomando ahí la presidencial. La verdad es que en el 87 nosotros teníamos el 12 nacional y teníamos como el 22 en capital. Y en el 89 todavía tuvimos un poquito más en capital. Capital y provincia eran distritos fuertes. El promedio nacional siempre quedó por el 10. El tope de fuerza del partido fue el 87, cuando yo fui candidato. Viste que vos a veces la fuerza no va en relación a los números. A veces vos tenés números más arriba y fuerza más abajo, viceversa. El tope de fuerza fue el 87 y el motor fue el voto uninominal. Porque si vos tenés un lugar donde vos podés competir, la gente va con legítimas ambiciones. Si vos no podés competir, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ver cómo otro tipo habla en una asamblea? No tiene sentido. En el 89 ya había desgaste, porque cambiaron el sistema electoral. El sistema electoral por el cual yo salí electo lo derogaron en el 88. Bajo la frase, no vamos a permitir nunca más un maslatón en el partido que se filtre en una lista. ¿Entendés? Que yo fui contra la mayoría. Después del 89, el 89 fue una buena elección. Alzogaray sacó 6% para la presidencial, sí, pero el partido, la gente cortaba boleta. Era muy grande la representación parlamentaria. Acordate que había colegio electoral también. Vos votabas representantes que después iban a juntar, a pesar de que nunca fue muy útil en Argentina, no como en Estados Unidos, pero así era. Entonces la polarización era inevitable. También acordate, o te recuerdo, que había frentes políticos muy definidos. No es como ahora que es todo indefinido, que vos pasás de un lugar a otro, que Massa le da la lista, no sé, a Milei en un municipio o en una provincia. Ahora, viste cómo se arman todas las listas. Eso no pasaba. Vos podías tener gente que hacía negocios y gente corrupta, pero es como que la ideología de base y tu partido de base no lo cambiabas. Vos eras radical, peronista o liberal, y después o eras del Partido Comunista o eras trotskista, pero eso era muy marginal. Entonces vos, en una elección nacional, ¿qué va a decir la gente presidencial? ¿Es Alfonsín o Luder? ¿Es Angelos o Menem? Entonces vos que presentabas boleta presidencial con Alzogaray, eso iba a menos, pero la gente cortaba boleta. Pero se diluyó la potencia política de la UCD entre el 89... Se diluyó después del 89. ¿Y por qué, Carlos? Por varias razones. El acuerdo Alzogaray y Menem fue mal hecho. Fue visto como un negocio de intereses de ellos dos, de Alzogaray y de la hija. No se hizo la del Partido Liberal Alemán. Te recuerdo cómo era Alemania. Vos en Alemania tenías dos grandes partidos, socialdemócrata y demócrata cristiano. Y uno más chiquito que era el social cristiano que estaba en Baviera. Y había un partido chiquito que era el Partido Liberal, que sacaba 5 o 6%, que podía estar con uno o con otro, con los socialdemócratas o con los demócratas cristianos. Y le daban siempre 2 ministerios. Mirá qué ministerio le daban al Partido Liberal. El Ministerio de Economía
y relaciones exteriores. Lo más importante que hay en un país se lo dan al Partido Liberal. El rol que debió jugar la UCD es ese. ¿Cómo jugás ese rol de acuerdo con el peronismo? Bueno, lo tenés que explicar. Tenés que explicar. Vamos a colaborar en estos puntos y lo vamos a hacer votar por los afiliados o por la asamblea. Pero quedó como que cada uno, viste, se agarraba un cargo. ¿Qué cargo me tira Menem? Eso lo mató moralmente al partido. Además, en ese momento, inclusive en el 91-93, el 40% del partido todavía era gorila. Antes era más gorila. Yo acordate que era el sector no gorila, poner era 20%, no gorila. El no gorila creció hasta el 60% con Menem. 40% dijo yo con los peronistas no quiero tener nada que ver. Y pensaba en la Revolución Libertadora, el bombardeo a Plaza de Mayo, pensaba, no sé, en la quema de las iglesias, el Jockey Club, el Partido Demócrata, todo eso, viste, cuando Perón dijo el 5x1. Y vos le decías a la gente, pero esto no entendés que ya no está más esto. No, eso pasó. Pasaron cosas de ambos lados. Y los tipos que están ahora no te van a matar, los tipos del peronismo. ¿No ves que son democráticos? Bueno, no hay caso. La gente vieja, y a veces no tan vieja, quedó gorila. A esos gorilas no se les pudo explicar, no se les supo explicar que esto era otra época y que la alianza con el gobierno tenía sentido. Siempre que se hiciese orgánicamente. Pero no se hizo orgánicamente, se hizo a nivel individual y quedó como un negocio. Lo de Entel, a pesar de que fue bien hecho, quedó como negocio. Lo de Somisa quedó como negocio. Hay un montón de otras participaciones que quedaban que me tiran a mí. Entre el 89 y el 91 ya había sensación de que la UCD era corrupto. Y más de uno agarró, se compró varios automóviles. Hay algo en la corrupción que no falla. Mirá, vos te podés afanar un montón de guita haciendo negocios, contrataciones, la cosa que sea. Pero cuando vos te cambiás la casa o el auto, eso es una marca tremenda. Es lo que ve todo el mundo. Y varios hicieron eso. Y era un partido que no toleraba la corrupción. A lo mejor en el peronismo, viste, mirá que viene este tipo, justicia distributiva, se compró el auto, qué sé yo. Me río de eso, igual que vos. Está mal, pero existe. Porque un partido que tiene un montón de gente de clase baja aspira a una mejoría. Aunque esté mal, no importa. Pero en la UCD inadmisible, la corrupción inadmisible. Quedó como que los dirigentes se corrompieron. Entonces ya en el 91 casi cayó a un tercio. Los números que vos dijiste son correctos, pero la caída, vos tenés que medirla en diputados. Sacamos 22, nos quedamos en el 9. ¿Cómo nos quedamos en el 9? En el año 91, las elecciones de septiembre del 81, la UCD en Capital sacó 9%, contra 22 que había sacado en el 89. 9 puntos en el 91. En Capital. En Capital. Del 22 al 9. De hecho, yo en el 91 también fui candidato. ¿Y no entraste? Fui a una interna. Acordate que yo en el 87 quedé segundo, entraron 6. En el 91 fue una interna, pero no ya uninominal. De lista quedé quinto. Con los votos del 87 entraba de cajón. Y acá, en lugar de entrar 6 concejales, entraron 3. Dicho sea de paso, yo estuve muy contento de no entrar. ¿No querías hacer más el concejal? No. Ya está, 4 años fue suficiente. No quería, ¿4 o 6 fuiste? No, 4. No quería tener cargo público. ¿Nunca más tuviste? No, nunca más tuve. ¿Quiénes fueron los 3 compañeros que entraron, te acordás? En el 91 sí, entró Francisco Siracusano, entró Pirra y Crespo Campos. En el 95 la UCD ya forma parte de una coalición con Menem, ¿no? Sí, se hace un intento, creo que en el 93 se coloca una banca nada más y después en el 95 ya, viste, que a partir del año 95 quedó como sello que podía hacer negocios, firmar, tener alguna preferencia, pero nada más. ¿Vos veías en Menem un referente liberal? Yo veía como, no exactamente un liberal, pero sí una persona que tenía buenos planes para Argentina y que tenían que ver un poco con la economía de mercado, no exagerada, y un poco también con una integración en un bloque occidental, que todavía razonábamos de esa manera, que tenía algún sentido. Cavallo fue muy importante ahí. ¿Qué recordás de la elección puntualmente, del proceso electoral de 1991? Es un proceso electoral que se hace en el marco de una euforia económica nacional. Es indescriptible cómo voló la economía ese año, pero recontra voló. Pero la ciudad era Buenos Aires y Rosario y Córdoba, era una cosa pero escandalosa. Tenía todo al taco, aperturas, inversiones. El lucimiento del ambiente era de éxito del gobierno, de haber vencido la hiperinflación y entrar en una etapa de desarrollo irreversible. Por eso ganó el gobierno esas elecciones. En el 91 el gobierno las ganó, o sea, no sacó tanto, sacó 42% más o menos. Si vos sumás, viste que es muy difícil en las parlamentarias saber quién gana,
porque es un tema de distritos, pero más o menos lo que era afín al gobierno sacó 42. El radicalismo también se sacó como 32, 33%. ¿Y qué se jugaba en esa elección? ¿Qué revalidaba Menem? ¿Qué se jugaba el radicalismo? Se jugaba el primer apoyo al plan económico, el primer apoyo a estos 2 años de primer gobierno menemista o peronista. Y el radicalismo luchó por la subsistencia política. Y la UCD presentó boleta, pero ya estaba moralmente acabada. Por inercia sacamos 8 o 9% nomás. Además de la estabilidad económica, se empezaban a tomar relevancia algunos casos de corrupción, como por ejemplo el caso de la Ferrari. ¿Cómo veían ustedes esa faceta farandulera del turco? A mí no me molestaba, a mí, pero a la gente que votaba el liberalismo le parecía horrible. Horrible, le parecía espantoso. Para mí es una boludez, lo de la Ferrari es una boludez. ¿Una boludez indignarse o una boludez que hizo Menem? No, una boludez indignarse. Y una boludez que lo hizo Menem, él tenía que saber cómo era Argentina. Por eso te digo, acá, a pesar de que no es mucho, el tipo dice, me la regalaron. Bueno, te la regalaron, pero bueno, sos presidente, ¿no? Sí, claro. Qué sé yo, monetariamente no es significativo, y menos como estaba el país, pero cayó mal. ¿Cómo era hacer campaña, Carlos, en 1991? ¿Cómo era esa campaña? La campaña, bueno, yo hice una campaña para la interna, pero la hice sumamente externa. Carteles por la ciudad, folletería. ¿Ponían mesa en las esquinas, repartían volantes? Eso para mí siempre fue sumamente ineficiente. A ver. Yo te cuento, mi campaña, acuérdate que yo vengo de la técnica universitaria, de alta rotatividad de los mensajes y de campaña súper intensa. Nosotros teníamos un aparato para hacer una campaña intensa a nivel interno en la ciudad. Pero primero que hice fue alquilar un local en Marcelo T. de Alvear y Callao, porque ahí pude poner un cartel gigante de Malatón Concejal. Puse avisos en cancha de Boca, de los que transmiten con la televisión, que eran como estáticos, Malatón Concejal, en cancha de Boca. Me transmitieron el partido Boca Racing, 6-1 de Boca. Fue una cosa. Carlos, ¿qué te reís? No, de tu memoria, para recordar en qué partido pusieron fue el 2 de junio del año 91. Yo estaba en interna y me contraté 3 partidos. 2 de la selección de Copa América y este de Boca Racing, que encima ganamos 6-1. Pero el cartel ¿Goles de te acordás? Bueno, creo que 3 de Batistuta, viste, la Torre. Di Stefano que no, Pico que sí, Graciani acompaña, Orteguita. La pelota es para Boca Juniors. Graciani, Soniora, Pico. Al mediodía fue ese partido. El tema era que me costó $900 por cada partido. Vos dices, esto de costar 50.000, no, $900, era barata Argentina en ese momento. Me gasté unas 80 lucas en esa campaña, me las había ganado en el mercado. Acordate que te dije que yo en marzo del 91 hice así, ¿no? 80 lucas verdes. Bueno, pesos convertibles, si querés. Da exactamente lo mismo. Claro. Pero sí, y cada cartel de eso me costó 900 en los 3 partidos. ¿Cómo se financiaba, la UPAU o la UCD? Yo juntaba la plata. No, para la UCD yo no, pero para UPAU yo juntaba la plata. La campaña más cara del año que más gastamos, porque hubo triple vuelta electoral, fue el año 1985. Ese año gastamos $500.000, sin afano, no había afano en la agrupación, o por lo menos cuando yo estaba no se permitía. Garroñaba a la gente, dame 2.000, 3.000, 5.000, dame, ayúdame, 500. La primera campaña la pagamos nosotros, la del 83, gasté $900. La poníamos nosotros en cada reunión los viernes, nos juntábamos la agrupación, ¿quién colabora? A una caja, en dólares todo. ¿Dónde se juntaban, Carlos? Rodríguez Peña 525, la sede del Partido Demócrata. ¿Qué hay ahí hoy? La sede del Partido Demócrata, Rodríguez Peña 525. Claro, sí, a la cuadra siguiente de la parrilla. Exacto. La parrilla Peña. Exacto, la parrilla Peña. Mano izquierda. Mano izquierda casi en la esquina, sí. Sí. A pesar de la caída caótica de Alfonsín en el 89, el radicalismo seguía sacando alrededor de 30 puntos. El radicalismo sacó barato los errores del 89. A ver. Y Alfonsín tuvo un gran acierto, que es no retirarse y no callarse la boca. Cuando vos tenés un mal momento político y te retirás y no hablás, quedás como culpable. Él ya en agosto del 89, es el famoso discurso donde dijo, no supimos, no pudimos, no quisimos. El tipo quedó como honesto, ¿viste? Quedó bien. Hay cosas que no supimos hacer, hay cosas que no quisimos hacer, hay cosas que no pudimos hacer. Esta es la realidad de toda política de decisiones, que combina aciertos con errores, porque supone riesgos
apuestas, opciones. Por eso el radicalismo, al año siguiente, en el 91, que es la votación que estamos hablando, y se sacan más de 30% a nivel nacional. Y la capital la gana, ¿eh? La capital, el radicalismo en el 91 la gana. Con de la Rúa, claro. De la Rúa. Fueron de la Rúa para la UCR, el PJ Rucauf, Alzogaray por la UCD. Ahora, si no querías volver a ser concejal y quedaste en un lugar, como se dice, no entrable, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste candidato? No podía decir que no. ¿A quién? A mi propia militancia. ¿Qué le iba a decir? ¿Me retiro de la política? No, es imposible hacer eso. Vamos a las internas y bueno, que sea lo que Dios quiera. Jugué a fondo igual esa interna, lo que pasa que no era más uninominal. Ahí ya empezaba a haber compra de punteros. ¿Compra? Compra de punteros. Se arreglaba 2.000 votos en Lugano, 3.000 votos en 1.500 votos en Soldati. ¿Y cómo lo da vuelta a eso? Era imposible. ¿Compraste alguna vez? No. 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 ¿Los cagaron a los jóvenes liberales en los 90? Sí, porque nosotros teníamos un sistema electoral que era uninominal. Y como yo me filtré ahí, además coloqué, en ese momento había un cargo llamado consejero vecinal. Bueno, como los comuneros de ahora. Sí. Es un poco distinto, pero más o menos así. Yo cuando entré quedé segundo, después el que iba, el otro de mi lista quedó, no sé, 12, 13, 14, por ahí. Eso no entraba, pero coloqué como 15 consejeros vecinales. La reacción inmediata al oficialismo del partido de todos, de María Julia Alzogaray, Monte, Adelina de Viola, Pirra, Jorge Pirra, siracusano, esto no puede pasar. Claro. Si lo dejamos avanzar a Malatón con su aparato, no gana las internas, aún comprando votos nosotros. Entonces cambiamos el sistema electoral. Y ese cambio del sistema electoral reventó la UCD. Más después de lo que te dije, la mala alianza con Menem y los casos de corrupción que se hacían públicos. ¿Se puede trazar un paralelismo entre cómo los cagaron ustedes o los desplazaron ustedes y cómo desplazaron a la juventud en este año? En el gobierno de Milei, me refiero. Es exactamente igual. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? Estamos hablando de lo que pasó ahora con Santiago Caputo, con Dan Parisini y toda esta gente. ¿Cómo el sector de la juventud fue desplazado de los armados electorales? Bueno, fue desplazado porque se generó el mismo fenómeno de gente o de la corporación política o de la trenza oficial con Karina Milei y con Milei, que dijeron, si estos pibes siguen creciendo con el streaming, con el Twitter y con la movilización que tienen, el cartel que dice Fuerza del Cielo, a ver si nos desplazan a nosotros, a pesar de que no hay interna. Es un problema, no le queremos dar más poder. Y además estos pibes jugaron muy fuerte la interna. Cuando lo denuncian hace un par de semanas a Martín Menem con ese caso de presunta corrupción, están haciendo una cosa jodida. Creyeron que tenían poder absoluto. Todos cometemos esos errores cuando tenemos 20 y pico de años. Vos está bien que ataques, pero viste, hay como un límite, porque el problema es cuando se juntan todos en contra tuya. ¿Qué es lo que pasó ahora? Lo que pasó hace una semana con las internas de la provincia, Santiago Caputo, Parisini y Romo, es exactamente igual de lo que pasó con nuestra agrupación en el año 88, en la UCD. Y yo esperaba que esto sucediera, ¿eh? Se lo dije a ellos hace 3 años, cuando me despedí de ellos yéndome del mileísmo, le dije, van a ver cómo los van a cagar a ustedes. Ellos, obviamente, que pensaron que no. Ellos no se dan cuenta que el alto perfil político asusta. Ahora también es inevitable, ¿no? Porque si vos querés hablar, ¿cómo haces? Podés hablar con menos agresión y sin considerarte que tenés el poder absoluto. Esto es muy importante en política. Nunca te sientas con poder absoluto, aunque aparentemente creas que lo tenés. Te quiero preguntar también por el fantasma de la dictadura. ¿Por qué fantasma? Porque estaba todavía reciente, digamos, a eso me refiero. No con el fantasma de lo que había sido, sino con el fantasma de que llegara a volver. ¿Cómo analizaban ustedes el poder militar? Y bueno, una cosa como lo analizaba yo y mis amigos, otra cosa como lo analizaban en el partido. El golpe militar se veía como un resorte político común y admisible. Hasta que el proceso se mandó a la que se mandó. Vos sabés que en el golpe del año 76, no es que un día vino el golpe. Todo ese verano 75-76 se habló del golpe militar. ¿Cuándo viene el golpe? Como algo público, como si fuera un último recurso parlamentario, como si fuese en un sistema europeo una moción de censura. Así, se veía así. Habían sido catastróficos los golpes del 66, el del 62, el del 55, pero, viste, nunca nadie hizo lo que hizo el proceso. El proceso fue, primero, que vino para quedarse. Los tipos te decían,
no hay plazos sin objetivos y las urnas están bien guardadas. Se mandaron lo de 8.000 desaparecidos o el número que vos le quieras poner, no tiene importancia, da igual. La represión, la proscripción y un desastre económico total. Y encima el experimento Malvinas, te aclaro que soy malvinero y apoyé la guerra y todo, pues soy pro Malvinas, pro Malvinas Argentina. Pero es algo que terminó mal y bueno, eso provocó el aceleramiento de tiempos políticos que no estaban previstos. El tema militar, a los que más le molestaban eran a la gente de izquierda, por supuesto, y al radicalismo. A la izquierda al radicalismo. Menos en el peronismo y casi nada en la UCD. ¿Crees que en el 91 Menem ya pensaba en su reelección? Absolutamente. ¿Fue importante la elección de medio término del 91 para la reelección de Menem? Y la del 93 más todavía. ¿Por qué pensás que ya estaba analizando su reelección en el 91? ¿Y por qué se quería quedar? Tiene mentalidad de, no sé, de Mir. Mira, vos fíjate esto, Rosenblatt. Las elecciones del 91 y del 93, lo que le demostraron a Menem, que yo no creo que se haya sorprendido, es que no podés solo y que el radicalismo existe. O el espacio que representa el radicalismo es exactamente igual, es una categoría lógica del pensamiento ciudadano. Entonces vos tenés que tener entendimiento con el radicalismo o con lo que hoy representa el radicalismo para poder hacer una reforma de semejante magnitud. Y la reforma fue muy fácil, te cambió el término presidencial y la reelección del presidente contra todas las instituciones que el radicalismo siempre quiso poner, del Consejo de la Magistratura hasta la Jefatura de Gabinete y la alteración de las declaraciones de derechos y garantías y los pactos internacionales, que era eso ideológicamente en el radicalismo, especialmente en el radicalismo de los abogados, de la UBA Derecho, era muy importante. ¿Fue un buen año 1991? En lo personal, uno de los mejores para mí fue, a pesar de que no reelegí, que ya te dije estaba contento, fue un gran año para el país, sí. Pero grandísimo año para el país. Es más, la sensación en ese fin del 91 era que Argentina estaba entrada en una nueva era, iba a recuperar la grandeza que supo tener. Yo el 10 de diciembre terminé el mandato, el 23 me fui para la India. Viaje a la India solo 40 días. ¿Qué fuiste a hacer? A visitar la India. ¿Conocías ya? No, fui la primera vez. ¿Te gustó? Claro, fanático de la India. ¿Sos fanático de la India? Fanático, fui varias veces. Pero los hijos de puta de Clarín pusieron ¿dónde veranean los políticos? Y pusieron, un caso extraño es el del concejal Carlos Maratón, que termina su mandato, que se fue de viaje espiritual a la India. Como diciendo, viste, vos estabas en este antro de corrupción, te fuiste de viaje. ¿Cuál un carajo espiritual? Yo no voy a los templos, sí, voy un ratito, pero no fue espiritual. Ahí en ese momento, Carlos Grosso, intendente, como yo había trabajado fuerte en la Comisión de Hacienda, me ofrece ser secretario, en ese momento no secretario de Hacienda, irme de la política parlamentaria, que ya no iba a estar, ser funcionario de ellos. Pero me hice el boludo y me fui y me incomuniqué. Yo sabía que iban a colapsar las finanzas municipales. ¿Por qué? En el 91, Cavallo y Menem no tuvieron mejor idea que decir, los colegios que son del Estado federal y los hospitales que son del Estado federal pasan a la ciudad. Y yo decía, ¿dónde está la partida? ¿Con qué recursos? Claro. ¿Dónde está la partida? Son como $1.000 millones de diferencia. Obviamente, la plata no alcanzó. ¿Ibas a bailar en 1991? No. ¿Dónde salías? ¿Qué hacías? ¿Qué se hacía en 1991? A la noche, tengo una cita, quiero invitar a salir. No, yo en ese momento estaba soltero, salía a un restaurante. ¿A dónde? ¿A cuál? ¿Cuál era el mejor restaurante de Buenos Aires? Era una maravilla. Mira, tenía Félix en Avellaneda, un restaurante de pescado. Bleu Blanc Rouge, Oro y Sinclair. Sí, Oro y de María, no sé. Catalinas en la calle Reconquista. El refugio del Viejo Conde en la calle Cerviño. Chetuá, un restaurante francés regional en la calle Mario Bravo. Tenía restaurantes japoneses, el Furusato en la calle México. Entonces yo invitaba a una chica a salir, vamos a cenar. Obviamente pagaba yo, ¿no? Imagínate esta pelotudez de ahora, 50 y 50, pagarme, eso no existía. Una vergüenza, ni siquiera existe ahora para mí, ¿no? Pero... En 1991 llegan a la Argentina los Simpsons. Sí. ¿Lo mirabas? No. ¿Qué mirabas en la tele? No miraba televisión. ¿Quién era la persona más importante de la Argentina en 1991? ¿Quién va a ser? Menem. ¿Quién va a ser? No, también te pregunto. Y segundo, Cavallo, o ambos. No, Menem era importantísimo. ¿Lo conociste a Menem en esos años? Sí. ¿En el 91? Sí, porque hubo 2 reuniones del partido, almuerzos, donde yo hablé con él. ¿Qué recordás de esa reunión? No, un genio de la política. ¿Y él?
¿Él qué? No, mentira, es un chiste, Carlos. No, yo, ¿sabés cuándo hablé con él? En la campaña del 2003, 2002-2003. Ahí sí hablé con él. Hicimos los UPAU, el viejo UPAU, para apoyarlo en la campaña del 2003, hicimos un acto en el Panamericano, como de 1000 personas. Entonces yo di un discurso muy conceptuoso alabando su gobierno. Y el tipo se acordó siempre de ese discurso y ese día estuve en la mesa con él y hablé bastante de política, de todo. Estamos en 1991, estás en Lavalle, Florida. Caminas una cuadra, llegas a Corrientes, te tomas un taxi, te subís. ¿Qué tema está sonando en la radio? Y está sonando Queen, claramente. No había muerto todavía Mercury. Espectacular época, la verdad, no pudiste elegir mejor año para mí. Lindísimo. Ojalá pudiera volver a una cosa así. ¿Te gustaría volver el tiempo atrás y estar un ratito en 1991? Sí, porque además el fútbol, Boca te digo, con Tavares en ese momento era un bombazo. Pienso ahora, ¿viste? ¿Qué quiere que te diga? Estoy un poco triste. No soy anti-Riquelme ni nada de eso, pero en ese momento, boludo, volábamos con La Torre y Batistuta, ¿viste? Estaba Junta, ¿viste? Estaba Navarro Montoya. Era un lindísimo equipo. Sos muy fanático de los procesos electorales. ¿Qué importancia tienen las elecciones de medio término en la Argentina? Son todas importantes. Son todas importantes porque te van condicionando la otra. Además, acordate que antes el medio término eran 2. La gente se olvida, pero el mandato presidencial era 6 años. Por eso Menem era de 89 al 95. El tipo prueba, en el 91 le va bien, en el 93 le va bien, pero no le alcanza para declarar la necesidad de la reforma en el Congreso. No le alcanza, tenés que juntarte con otros. ¿Pero predice lo que va a pasar 2 años después o va por carriles separados? Va por carriles separados. Pero te da la fuerza parlamentaria para hacer una u otra cosa. Había mucha menos ruptura de bloque en ese momento. Casi no había. No existía ni el cambio de bloque, ni votar en contra, nada. Era todo en masa. ¿Cómo se define quién gana una elección de medio término? ¿El que saca más votos a nivel nacional o el que gana la provincia de Buenos Aires o el que se queda con más diputados? Como vos quieras. Hay para todos los gustos. En la práctica, el que incrementa su poder parlamentario. En materia de publicidad, cómo acomode los números. Ahora, ¿cómo haces hoy para acomodarlos? Si son diferentes partidos, ni siquiera es el mismo sello. Uh-huh. Es mucho más difícil. Sí, además, la provincia de Buenos Aires siempre fue sumamente importante. Hoy es más importante todavía. ¿Qué otras elecciones de medio término te parece importante resaltar o recordás así con particular interés? El 2001, porque te anticipó la catástrofe del fin de año. ¿Votaste? ¿Cómo no voy a votar? ¿A quién votaste, te acordás? Sí, a Cavallo. Son muy importantes las elecciones de medio término. Siempre más o menos votó el 80%. Ahora está votando el 55%, ¿no? Por ahora en lo que viene del año sí. El abstencionismo es entre el 20 y el 25% por sobre lo que es el abstencionismo normal. ¿A quién te parece que deberíamos entrevistar para el capítulo de 1993? Y ya no está Alemán González. Jorge Argüello puede ser. Era muy importante Argüello. De hecho, éramos socios con Argüello. ¿En qué? Yo soy contemporáneo de él en la UBA Derecho. Él dirigía el peronismo, yo UPAU. Eran Argüello y Valdés. Eduardo Valdés. Y Jorge Argüello. Y después, a nivel de la ciudad, mi mandato como concejal es paralelo al de Argüello. Él entró en el 87 y yo también. En el 89, después de las elecciones, nosotros ya pasamos a tener 12 bancas sobre 60. Yo le digo, escúchame, acá hay que renovar la presidencia del Consejo Deliberante. Tenés que ser vos, le digo al Argüello. Van a dar los votos. Necesitamos los 3 votos del PI, del Partido Intransigente. Los de ustedes, que son 18 o 20, los nuestros, y 3 del PI, con eso llegamos. Y claro, la primera, ¿quién era el que más banca tenía? La UCR, pero bueno, esto es un tema de votación. Hubo un quilombo tremendo ahí, hubo una toma del Consejo Deliberante. Yo fui a la Casa Rosada con Argüello a pedir la intervención del Consejo Deliberante. Vos viste que la intervención federal puede intervenir un poder del Estado. Y en este caso era una autarquía municipal. Carlos Corach vino como interventor en el Consejo Deliberante, porque lo había tomado por la fuerza la UCR con un tipo del PJ llamado Suardi, que habrás escuchado de Suardi, un tremendo quilombero, y Padró de ultraderecha, viste, que habla cada tanto tiempo. El peronismo es muy divertido. Entonces lo tuvimos que sacar
y ahí nombramos a Argüello presidente del Consejo Deliberante. De hecho, yo, el día antes de la votación, yo estaba muy amenazado por el radicalismo, me habían corrido con un facón por los pasillos del Consejo Deliberante y todo. ¿Corriste? ¿Y qué querés que haga? No sé, me Carlos. podían matar. Sí, corrí por los pasillos, sí, eran 10 contra mí. ¿Qué me voy a poner ahí para que me acuchille? No lo voy a hacer. Bueno, la noche anterior a la votación, la concentración del Partido Justicialista estaba en el Hotel City, en la calle Bolívar, que hoy es NH City. Entonces Argüello me dice, vos esta noche dormís con nosotros acá. Entonces yo estuve con la concentración del Partido Justicialista, del bloque justicialista del Consejo Deliberante, para el día siguiente votarlo a Argüello, y así fue. La última pregunta que le vamos a hacer a todos los invitados es, si pudieras redactar vos la Constitución Nacional sin tener que consensuarlo con nadie, ¿mantendrías las elecciones legislativas tal como están, cada 2 años en el medio de las presidenciales? Por supuesto. Renovación parlamentaria, claro que sí, siempre. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Por el gasto? ¿Por qué no? Yo no estoy seguro que no, pero hay un argumento en contra, que es que un gobierno tenga que someterse a un proceso electoral cada 2 años, altera los planes de gestión. Bueno, lo que pasa es que yo creo en la división de poderes, en serio. Yo todavía sigo pensando como en Montesquieu y en la Constitución de los Estados Unidos. No podés concentrar el poder en una persona, en un presidencialismo, ni siquiera en un parlamentarismo sin que tenga renovaciones frecuentes. Bueno, en un sistema parlamentario por lo menos tenés moción de censura y moción de confianza, ¿no? Vos podés voltear un gobierno, no hace falta golpe de Estado. Pero en un presidencialismo, que es todo lo que es América, el continente americano, menos Canadá, ¿cómo haces? Tenés que tener elecciones. Y el Poder Legislativo tiene que tener fuerza. Es más, a mí ni siquiera me gustaría, hipotéticamente, si ejerciera la primera magistratura, tener todo a favor. Te equivocás mucho cuando eso pasa. Y no es una frase, te digo. Créeme que si vos además en la Casa Rosada, ¿viste cómo está armado todo? La gente que te rodea, que te dice todo que sí, te podés convertir en un dictador. Tiene que haber Congreso y tiene que haber justicia. Y yo sé que un tipo que es presidente no puede hacer todo lo que quiere. Y está bien que no pueda hacer todo lo que quiere. Y está bien que si yo soy un tipo pro economía de mercado, venga alguien a decirme, mira, esto que vos estás haciendo me perjudica a mi sector. Y que vos tengas que hacer una concesión para ese sector. Y viceversa. Si vos tenés una postura de izquierda, antimercado, escuchá a los que están del otro lado, porque te pueden decir, mira, tu objetivo es muy lindo, pero vas a reventar la producción. No lo hagas. Y de la justicia ni hablemos. Justicia en serio, ¿no? El mamarracho que tenemos ahora. El camino es sinuoso. Y tiene que ser así. Y la habilidad política, están los discursos de Perón de cuando estaba en Puerta de Hierro, está clarísimo. Che, Carlos, tenés que persuadir al otro, lo tenés que convencer. En esto Menem era un genio. Menem no atacaba, al contrario, lo trataba de convencer. Lo asociaba. Lo contrario de lo que es este gobierno de Milei, que se pone a todos en contra. Un día se vuelve en contra en serio eso. Uh-huh. Y además te cuento, yo soy una persona, a pesar de que he sido muy combativo y a veces soy combativo todavía, pero creo en el consenso. Yo me quiero poner de acuerdo con vos. Y yo estoy seguro que jugando con una posibilidad, en teoría, de los juegos armados, yo me puedo poner de acuerdo con vos en casi todo. Y además es bueno para el país eso. Es excelente para el país. O todo tiene que ser guerra, corrupción, insulto. ¿Qué manera de gobernar es esa? Te digo que me divierte en Twitter, todo, vos acá en Gelatina, todo, es bárbaro, pero no es serio, políticamente no es serio. Para quienes tengan la nostalgia y el deseo de volver a 1991, ojalá este capítulo les haya servido. Para quienes no hayan vivido esa época, ojalá este capítulo les haya servido para situarse ahí por un rato al menos. Ese es nuestro objetivo. Carlos, muchas gracias. A vos, gracias. Muy amable.